Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la comunicación que transforma. Este día traigo a una gran amiga y una gran mamá que quiero que les cuente su experiencia. Ella se llama Margarita Funes. Bienvenida, Margarita. Quisiera que nos contaras rápidamente quién eres, qué haces para las personas que nos están escuchando y viendo este día. Hola, buen día a todas. Gracias, Nadina, por la invitación. Estoy súper emocionada, ¿verdad?, de poder compartir mi experiencia y eso de super mamá o de una gran mamá es relativo. Ya vamos a saber por qué. Ok. Soy periodista de profesión, soy comunicadora digital desde hace más de 15 años. Me dedico a eso, ¿verdad? Y precisamente porque la comunicación es la base de mi trabajo y la base de mi vida como para todo el mundo, para todo el ser humano, entonces decidí en algún momento que era necesario para mí eh, como evaluar en dónde estaba, porque me sentía dispersa, sentía que no estaba siendo efectiva en lo que yo estaba queriendo comunicar, ¿verdad? Y me daba cuenta porque yo transmitía un mensaje y la gente me decía cosas que no era lo que yo intentaba transmitir, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi experiencia. Ok, excelente. Em, Les traigo a Margarita porque hoy ella nos va a contar una experiencia súper importante. Bueno, nos va a contar muchas cosas acerca de su profesión, pero sobre todo sobre la profesión más importante en la vida de una mujer, que es ser madre, ¿verdad? Las mujeres que tienen hijos, ese es un tema muy importante, así es que este programa está dedicado a esas mujeres que trabajan, que se esfuerzan mucho y que quieren ser unas mejores madres. Margarita tiene una historia hermosa que contarnos. Así es que vamos a iniciar con la primera pregunta, Margarita. Te conozco desde hace muchísimos años, nos hemos acercado mucho más en estos últimos, quizás el 2020, y yo sé que sos una gran comunicadora, que tenés una gran experiencia en el campo profesional y en el campo digital que es tan importante en este momento. Pero quisiera que nos ampliaras y que nos contaras qué fue lo que te motivó a participar en el programa Comunica y Lidera, qué fue lo que te motivó a buscar mejorar tus habilidades de comunicación siendo una mujer que vive y respira la comunicación. Desde hace, ¿cuántos años? Más de, Sí, más más de de 20, 25 ¿verdad? años por ahí, sí, sí, por ahí. Exacto, exacto. Sí, bueno, la comunicación ha sido, como les decía, la base de mi trabajo, de verdad. Como periodista, luego más como comunicadora y luego más como comunicadora en el ámbito digital. Son como tres diferentes tipos de comunicación y en el ámbito personal es otro tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces era como había venido en automático en la comunicación, tanto a nivel personal como a nivel laboral, porque de verdad esta es una profesión bien absorbente, bien demandante, entonces tenía yo poco tiempo, me dedicaba poco tiempo a detenerme, a hacer pausas y decir hacia dónde voy, en dónde estoy, qué quiero, qué no quiero, pero yo creo que con la edad va llegando un poco eso y llegó un factor súper importante en mi vida que fue mi hija. Ahí fue donde empecé a caer en la cuenta de que mi comunicación, que es mi área de expertise y en Ujú. donde soy quizá bastante efectiva y exitosa, no estaba siendo igualmente efectiva en el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces era como, sí sentía yo esa inquietud, me sentía súper frustrada, porque además de que tenía una carga laboral inmensa, era como lidiar con una comunicación que pareciera natural, o sea, ¿qué mamá no se Ujú. comunica con su hijo, verdad? Sin embargo, no es lo mismo comunicar que comunicar efectivamente, ¿verdad? Y yo forzaba un poco esa comunicación porque tenía que funcionar, no podía no funcionar, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero no había hecho esa pausa, ¿verdad? No había tomado conciencia de qué significa comunicarse efectivamente. Entonces así fue como decidí. Yo creo que todo está en manos de Dios. Yo soy una mujer, no soy muy practicante, pero soy creyente en un Dios. Y yo creo que Él me preparó para este 2020, ¿verdad? Eso fue en el Sí. 2019 que yo tomé este curso y ahí tú sabes el resto, ¿verdad, Nadina? De cómo, o sea, tus contenidos, cómo fueron como, a mí me ayudaron a despertar. Eso fue
en resumen, ¿verdad? A Contigo, despertar en cuanto a mi propia comunicación. ujú, contigo lo que sucedió fue que en el 2019 tomaste este curso, El Camino de la Mariposa, que exactamente es un Sí, curso sí. que despierta y hace una conexión muy profunda consigo misma, ¿verdad? Con cada una. Pero en el 2020 tomaste Comunica y Lidera, que fue mi programa que nace justo dentro de la pandemia, porque las emociones desbordadas y la necesidad de poner límites y de comunicar me llevó a mí a prepararlo y fue este programa en el que participaste y donde pusiste al centro la comunicación con tu hija. Cuéntanos un poco qué estaba pasando, que, porque una de las cosas que siempre invito a las personas es hacer la comunicación efectiva, como tú bien lo dices, no es fácil, requiere concentración, requiere enfoque, tener objetivos claros. Y esto no lo podemos hacer todo el tiempo con todo el mundo. Y una de las invitaciones siempre es cuáles son tus relaciones prioritarias. Y tú pusiste la relación con tu hija. Cuéntanos un poco, pues, qué pasaba, cuál es la situación, tu hija, la edad que tiene. Cuéntanos un poco qué estaba pasando en ese momento que tú decidiste trabajar la relación con tu hija en este programa. Bueno, con eso del Camino de la Mariposa en 2019 fue como mi aha moment, así como, oh, puedo y existen opciones, ¿verdad? Luego ya en el 2020 estábamos en medio de la pandemia, mi hija tiene 16 años, está en la full adolescencia, ¿verdad? Y veníamos de una relación que ya había mejorado bastante, porque a ella le agarró en la preadolescencia como todos esos temas de rebeldía y eso, pero ya digamos que a los 15 ella ya estaba bastante más asentada. Sin embargo, nuestra relación, como repito, era todo menos efectiva, la mía hacia ella. Y entonces yo generaba un ambiente que no fluía, ¿verdad? Entonces me atreví después de haber como tomado conciencia, todavía andaba como un poco dispersa, no sabía por dónde ir, decidí tomar Comunica y Lidera porque lo de Comunica, porque es mi base de trabajo, mi base en la vida. Y lidera porque de alguna manera soy líder en el ámbito profesional en el que me desempeño. Y entonces necesitaba saber, yo quería saber, quería ayuda, ¿verdad? Yo estaba buscando esa ayuda. Mi hija es una persona bastante fuerte de carácter, igual que yo, y entonces yo veía que ella se llevaba, o sea, que se comunicaba efectivamente bien con el papá, con mi papá, que es el abuelo, con mi mamá, que es la abuela, o sea, porque ella pasaba mucho tiempo con ellos, menos conmigo. Y entonces yo volvía y decía, pero ¿por qué no si yo soy su mamá? Pero es que no se trata de ser mamá e hijo, o sea, yo sé que ese binomio mamá-hija, papá-hijo, o papá-hija, o sea, ese binomio de padre-hijo siempre es complejo y uno da por sentado que la comunicación debe de fluir, Ujú. pero cuando la comunicación no fluye efectivamente, tampoco fluye afectivamente, y yo me di cuenta de eso. Mm. Entonces no es que yo no la quería o ella no me quería, es que había un gran bloqueo porque la manera en la que yo me estaba comunicando con ella no era efectiva, entonces lo demás tampoco, era como que encontraba una barrera, ¿verdad? Yo me sentía bien frustrada, de verdad, me sentía mala mamá, no hallaba cómo, o sea, no me explicaba por qué yo era la única que parecía que no me comunicaba bien con ella. En la pandemia fue como fue tan sorpresivo ese cierre, ella se quedó donde mis papás. Y ella pasó como 4 o 5 meses allá. Yo la veía cada semana, los veía cada semana, pero o sea, antes de la pandemia y cuando ella volvió, sí la comunicación seguía estando eh, como con un montón de turbulencias, ¿verdad? Ella es la persona prioritaria a resolver en mi vida en términos de comunicación. Y entonces yo la puse como en el centro del programa de Comunica y le da cuando me preguntaron, ¿quién es esa persona en la que piensan? No era el jefe, no era, o sea, era mi hija. Y me daba un poco de pena al principio porque yo decía, ¿cómo es que voy a decir que no me Qué comunico bien lindo. con mi hija? Pero creo que el primer paso es aceptarlo, ¿verdad? Entonces Exacto. para mí fue aceptar que ese era el personaje de mi vida, ¿verdad? O sea, Ujú. yo tenía que trabajar y tenía miedo. Honestamente era un miedo porque yo no quería que ella me hiciera crítica, yo no quería que me dijera que no le gustaba cómo yo le hablaba, que cómo le daba órdenes, o sea, no quería oír todo eso, pero al final eh, tuve que enfrentar.
¿verdad? Y gracias a Dios fue que con este programa que así como bien amoroso y el camino que nos hace caminar, que nos hace transitar Nadina es así como súper amoroso, compasivo. Gracias a eso logré pasar ese túnel negro, ¿verdad? Y Túnel ahora estoy negro. contando otra historia, ¿verdad? Estoy contando otra historia. Sí, es bien difícil enfrentarse a esa Ujú, persona que uno tiene y todos tenemos a esa persona que puede ser el jefe, un compañero de trabajo, sus padres, ujú. y que nos da pena, o el esposo, la pareja, o sea, y nos da pena a veces decirlo, pero hay que hacerlo, o sea, si queremos cambiar hay que enfrentarlo, enfrentarlo. Totalmente. Has dicho dos cosas que me parecen bien importantes, Margarita, para la comunicación entre madre, padre, hija, hijo y para cualquier otra relación, ¿verdad? Tú dijiste, mi comunicación hacia ella no estaba bien. Asumiste el control y la responsabilidad de lo que tú pones en el entorno y la comunicación como era con tu hija. Y lo otro fue aceptar en dónde necesitabas mejorar la comunicación. Quiero que nos cuentes qué emociones experimentabas, porque nos has hablado de lo difícil que es aceptar que uno puede no estar haciendo bien algo. Y tú atravesaste esto que has llamado el túnel negro. ¿Qué sentías? ¿Qué experimentabas? ¿Cómo, si puedes mencionarnos las emociones, si puedes contarnos dónde lo sentías en tu cuerpo? ¿Cómo te diste cuenta que en realidad había un túnel negro que atravesar antes de atravesarlo? En mi caso, el sentimiento prioritario era el miedo. Yo tenía un Ujú, miedo de decirle algo, darle una instrucción, de pedirle algo, porque yo sentía que en algún momento eso iba a explotar, o sea, era como irme acercando demasiado al fuego, no quería, o sea, ujú, cuando en estos dos talleres que yo tomé, cuando hablaba y cuando pensaba en que me tenía que comunicar con ella, o sea, era un miedo y era un calor en el ujú, pecho, o sea, era ansiedad, era como, no sé, me daban palpitaciones y podría como que mi manera natural de bloquear eso era diciendo, pero yo soy la autoridad, ¿verdad? O sea, sí, pasé años diciendo, pero como yo soy la autoridad, ella tiene que hacer lo que yo le digo. Pero definitivamente ese no es el camino efectivo para comunicarse con un hijo, y menos cuando un hijo está en la adolescencia. Tuve que entender eso, me dolió, me costó un montón porque soy una persona que le gusta tener el control, ¿verdad? Y me ujú, acuerdo que Nadine hablaba del control, la cara, hay que dejar ir, hay que... Yo decía, ¿cómo? O sea, tenía miedo, a ver, tenía miedo de hablar con ella, tenía miedo de enfrentarla, tenía miedo de dejarla ir, entonces era una cuestión entre tenerla y no quererla tener, ujú, soltarla y no quererla soltar, ¿verdad? O sea, pero definitivamente me di cuenta que estaba en el inicio del túnel cuando dije, no es posible que yo como mamá le tenga miedo a mi hija, o sea, o tenga miedo relacionarme con mi hija, más allá de lo que implica una relación doméstica, ¿verdad? Que hay que hacer, que hay que ujú. levantarse, que hay que... o sea, yo sé que ella es una buena persona y creo que yo soy una buena persona dentro de los términos, pues, más normales, con defectos y errores y todo, pero entonces decía, no es que seamos malas personas, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí fue donde yo dije, no, aquí hay algo y tengo que atravesar este túnel y solita, porque además es un trabajo personal, aunque uno esté relacionando el problema con alguien más, es Ujú, un caminar solo, con guías, ¿verdad? Como en el caso mío fue Nadina mi guía, el programa que ella diseñó fue mi guía, pero las experiencias, los ejercicios en vivo, los tuve que hacer yo, ¿verdad? ujú, exacto. Pero para eso hay que sentarse, tomarse el tiempo de sentarse, decir a dónde estoy, qué quiero, ¿por qué no me siento a gusto con esta persona? ¿Verdad? Yo de verdad que no. Y yo veía otras relaciones y veía, y no me da pena decirlo, lo veía en un parque, lo veía en una fiesta, lo veía en las redes sociales y decía, ¿y cómo esta persona se lleva tan bien con su hijo? Aparentemente. Y yo no puedo, ¿verdad? Eso era bien frustrante para mí, porque ella misma, mi hija misma me lo dice, tú entras a un lugar y parece que toda la comunicación tuya es así como, o sea, la, generas lo que tú querés generar. Pero yo sentía que eso ella me lo decía como para Ujú, que yo me diera cuenta que ese mismo acto no estaba haciendo con ella, ¿verdad?
O sea, tú sabes comunicar, no te da pena, no te da miedo. Ujú. Y yo decía, si supiera el miedo que me da enfrentarme con ella, ¿verdad? Qué divina. Mira, El- Margarita, quiero que entremos en ese túnel, porque tú lo has dicho. eh, bueno, asumir el control, aceptar que tienes miedo y cuestionarte por qué tengo miedo. ¿Cómo puedo mejorar más allá de los temas domésticos, de levantarse temprano, de limpiarse, hacer las tareas, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo de verdad crear una conexión con mi hija? ¿Cómo puedo conversar con mi hija? Yo es- quisiera que en medio es- de ese túnel, porque fuiste muy valiente al confrontarte a ti misma, al asumir tu responsabilidad, que yo me acuerdo que lo platicamos, y una de las cosas que no hacemos los adultos es asumir que somos los adultos y que siempre, siempre la Exactamente. responsabilidad es del que tiene más poder y del más adulto, ¿verdad? Y a veces nos cuesta aceptar eso. Pero bueno, vamos a la mitad del túnel. Yo quisiera que nos contaras qué creencias, cuál era tu diálogo interior que te generaba ese miedo de conversar con tu hija. No sé si tuvimos esa conversación y no sé si recuerdas, yo recuerdo las palabras exactas porque para mí fue una luz maravillosa que tú descubriste. O sea, ese miedo no es solo siento miedo, no, había una serie de cosas que tú te repetías a ti misma que generaban ese temor. ¿Te recuerdas de cuáles eran esas creencias o ese diálogo interior que sostenías contigo misma que no te dejaba tener una conversación como más abierta, más transparente, más auténtica con tu hija? No sé si recuerdo exactamente Uh esos -huh, términos, pero algo que ahora lo conceptualizo en estar en el presente me ayudó bastante. uh -huh, O sea, yo pasaba pensando que uh -huh, mis papás no hubieran hecho eso, mis papás no hubieran aceptado eso. uh -huh. No, es que las cosas no pueden ser así. Pero porque mi creencia, o sea, porque yo estaba anclada a una educación que había recibido yo a mis papás los adoro y les agradezco por esa niñez, esa adolescencia que me dieron tan sana, tan integral dentro de todo, pero esa era una etapa que había pasado. Yo soy otra persona, mi hija es otra persona, el tiempo es otro, es diferente todo. Entonces yo tuve que venir al presente y darme cuenta que en el presente estamos ella y yo, ella es mi hija, yo soy su mamá. Y punto, ¿verdad? Yo todavía consulto con mis padres no cualquier cosa, pero decisiones importantes que a mí como que no sé qué hacer, y entonces su sabiduría es muy valiosa para mí, pero las decisiones, dejé de tomar decisiones basadas como en contextos amplios y me centré en el presente. A mí eso de venir al Ujú, presente me ujú. hizo bastante bien. Y, por ejemplo, dejé de pensar que si yo le decía algo, ella me iba a contestar tal cosa, porque la vez pasada lo mismo hizo, porque Sí. siempre me contesta de la misma manera. Claro, yo iba predispuesta, y eso es otro de los aprendizajes que tuve. Ajá. Cuando uno se predispone, genera esa vibra comunicacional y entonces las cosas van a salir así como uno las está presintiendo Exacto, porque la vibra es eso, ¿verdad? exacto, sí. Eh, Uno va de entrada predispuesto. O sea, es como cuando ese término, cuando uno llega con la espada desenvainada donde Ajá. alguien, la otra persona lo percibe. Y los Totalmente. adolescentes son sí, esponja, Son ¿verdad? unas O sea, un esponjas. adolescente va a percibir, aunque no lo diga, ella hace poco me lo dijo, o sea, tener diferentes niveles de serio, o sea, el nivel serio normal, el nivel serio no sé qué, pero mira, cuando llegas al nivel no sé qué, me dijo, o sea, toda la casa está enojada. Ay, qué linda, Ella, o sea, es el Margarita. ambiente, ¿verdad? Es el ambiente que yo generaba o que genero cuando me enojo. O Ujú. sea, y eso cómo impacta en ello. Entonces, claro, mi relación era tan, pero tan absolutamente vertical que ella me tenía miedo también. O sea, nos teníamos miedo. Entonces, esa relación está basada en el Mutuamente. miedo. Era imposible tener un mensaje efectivo y afectivo cuando existe un miedo tan grande, Ok. ¿verdad? Ella nunca me lo había dicho y yo no se lo había dicho. Ahí atravesaste el túnel. ¿Cómo rompiste ese miedo? ¿Qué decidiste hacer para cambiar eso? Porque lo cambiaste radicalmente. Mira, fue ese ejercicio que tú me dejaste, pero tú nos dejaste en Comunique y Lidera que había que escoger a la persona y hacer como un plan, un plancito. Y suena bien teórico, pero a mí me sirvió así. Yo dije, ¿cómo voy a hacer un plan para sentarme a hablar con mi hija? Pero de verdad, ese plan fue como
ajá, qué quiero comunicar, cómo lo pienso hacer, a dónde lo pienso hacer, a qué horas lo pienso hacer. Y entonces yo imaginaba un escenario bien ideal, ¿verdad? De que no las dos Ujú. sentadas en el parque, no, o sea, y te lo dije, bueno, creo que la puedo llevar al parque, no sé qué, no, pero al final eh, estábamos aquí en la casa y así, o sea, de verdad yo sudaba, tenía miedo, pero bueno, Nadina me lo había advertido, es un mensaje tuyo, ¿verdad? ¿Cómo lo vaya a tomar la otra persona? Casi que no importa, sino que tú tenés que, con estos lineamientos, tenés que generar este ambiente, por lo menos de diálogo de tu parte abierta, pues lo demás no sabemos, pero eso no lo vas a controlar y no intentes controlar las respuestas de tu hija, ¿verdad? Y así fue, entonces la traje y de verdad, un gran miedo, sentada en un extremo de la mesa del comedor, o sea, ni siquiera pude encontrar un lugar así como más armonioso, sino que Ajá. en el comedor le dije, hija, necesito hablar contigo. Inmediatamente le cambió la cara, así como el miedo. Percibí el miedo, vi por primera vez Ujú. ese miedo que yo no había visto en ella. Y así como, ay, no, mi mamá, ¿qué me va a decir ahora? ¿Por qué me va a regañar mi mamá ahora? Y entonces, bueno, empecé diciéndole, recordándole cuánto la amo como hija mía, ¿verdad? Eso para mí fue bien importante, porque eso a ella le cortó su línea del pasado, de que mi mamá se sienta conmigo a regañar. O sea, hoy mi mamá se ha sentado y lo primero que me dice es que me ama. Qué hermoso. Ah, aquí hay algo diferente. Ay, qué Eso genera hermoso. una vibra diferente. Ajá. Y entonces le dije que la amaba, que quería pedirle disculpas, o sea, que primero que tenía que confesarle que a mí me costaba comunicarme con ella y que me daba miedo, Ujú. porque veníamos de tantas batallas campales que yo de verdad que no hallaba cómo enfrentarme a ella, que era una persona demasiado intensa, fuerte, preciosa, pero que de verdad era un gran contrapeso para mí y que no, que yo me quedé sin herramientas para tratar con ella. Y se Ujú. lo tuve que decir así. Y es la primera vez que lo acepto, le dije, pero te lo tengo que decir para que tú entendas de dónde viene mi actitud. Eso no lo justifica, pero Ujú. por lo menos te estoy siendo clara, ¿verdad? Estoy siendo bien honesta y te quiero pedir disculpas por las veces que, puchica, que yo he iniciado esas conversaciones que han terminado en play, ¿verdad? Y ella, divina, me escuchó todo lo que yo tenía que decir. Y yo ya siento que está, o sea, y yo intentaba volver al presente porque me iba al pasado, ¿verdad? Y ese ejercicio, o sea, ese formularito chiquito me ayudó para mantenerme en el presente. Yo se le decía a Nadina, para mí saber que estaba en ese momento y que lo demás que ya había pasado no importaba, ni lo que iba a pasar después, no importaba, sino que el momento. Eh, y por ratitos la mente se me iba, ay, la vez pasada que hablamos, o que hablé con esta niña me dijo, no, 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 ahorita. Y entonces al final ella se levantó, me dio un abrazo y me dijo, no te preocupes, siempre vamos a estar juntos. O sea, para mí esa respuesta fue mejor que cualquier otra cosa que me haya podido decir. O sea, ese fue su resumen Ujú. adolescente de esa gran plática y me dijo, sí, yo también tengo miedo a veces cuando vos me hablas, y te entiendo, o sea, sos una persona bien fuerte, pero sí, vamos a estar juntas y nos amamos y yo te amo. Y entonces así como, ay, no, que parecía novela aquello. Qué linda. Ese fue como el final. Ese fue donde empecé a ver la luz al final del túnel, porque Ajá. realmente no era el final del túnel. Ese era el inicio para mí, era como la confirmación de que iba en el camino correcto, Ujú. ¿verdad? Porque el túnel es largo, 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 largo. Y yo veo la luz al final del túnel, pero siento que todavía estoy ahí, porque esto de gestionar la comunicación, de gestionar la autocomunicación y gestionarla con la persona que más difícil nos resulta, es un proceso largo. Pero afortunadamente, miren, después de eso, yo le tenía miedo, o sea, Ujú. mi miedo era tal que yo tenía miedo cuando a ella le iba a venir su periodo, porque yo sabía que en esos días ella andaba pues un poco hormonal y eso combinado con que yo pasaba enojada, no, eso era una bomba y yo ya esperaba, o sea, y por supuesto que yo generaba las malas situaciones porque yo andaba predispuesta. Y ahora es una combinación, yo Ajá. siento esa armonía, ¿verdad? Ya no me da miedo que ella tenga su periodo, ni a mí me da miedo tener el mío, porque
además lo hemos combinado, o sea, estamos sincronizadas. Ay, qué hermoso. Eh, y a pesar de que estamos sincronizadas y al mismo tiempo tenemos el periodo, no hemos tenido ningún desencuentro en muchísimos meses. Eh, y como ella bien lo dijo sabiamente, la vibra en la casa es diferente. Miren, yo ahora le pido cosas que a un adolescente normal creo que no se lo pedirían los papás sin entrar en conflicto. Y ella lo hace. Y no hemos establecido reglas ni lo que yo quería hacer antes, así como agarrarlos como a mis alumnos o como en la oficina. Vaya, vamos a hacer, tenés que, esta es tu lista, esta es la mía. No, tenemos una sincronización de tareas y nada está escrito. ¿Cuántos Pero meses, cuántos ajá, meses tenés manejando esa armonía desde que tuviste la conversación auténtica, transparente y vulnerable con tu hija? ¿Cuántos meses han 6 pasado? meses, 6 meses 6 meses en armonía. en ¿Y armonía. cómo te sentís? Bien, o sea, de verdad para mí, este, no quiero que siga creciendo. O sea, de verdad estoy disfrutando la adolescencia con todas sus cosas. Me da risa cuando anda hormonal o un día Ajá, tuvimos un intento, yo tuve un intento de pleito, volviendo siempre al pasado, porque ajá, toda una ajá. situación y entonces yo dije, esta niña ya va a ser tal cosa. O sea, yo predispuesta por algo que antes había ocurrido. Y Ujú. entonces estaba tan enojada, estaba tratando de comer y, y veía que ella no comía y entonces estaba como tentada a decir un montón de cosas, pero de nuevo, gestionar la autocomunicación para mí fue importante y no soltar todo ese veneno como yo estaba acostumbrada, porque en otro momento le hubiera dicho, ya ves, y que sí, que las cosas siempre son así. No, entonces me quedé callada, callada, callada. Ujú. Y cuando estaba tratando como de guardar silencio, vino su respuesta sabia o su frase sabia y me dijo, mira, ¿sabes qué? No tengo ganas de discutir y de arruinar esto. Después voy a comer. Entonces yo dije, eso es, o Qué sea, lindo. es arruinar esta vibra tan positiva que hemos generado y que nos tiene tan en paz. Ujú, Yo le decía a Nadine ahora que yo me siento tan liberada, tengo más tiempo ahora. ujú, Cuando decidí que en medio de esa gran rutina de tiempo, que no tenía nada de tiempo para nada, decidí hacer una pausa. Ahora tengo una rutina de trabajo, pues igualmente pesada, pero yo me siento con menos tiempo, con más tiempo para mí, por una razón, porque he cargado un montón de cosas. Claro, si uno vive con el estrés del trabajo y el estrés de lidiar con un hijo, con una pareja, con un jefe que con el que uno no se puede comunicar, de verdad eso desgasta el cerebro, desgasta las emociones, desgasta el camino que uno tiene que transitar. Entonces, si alguien está pensando, ¿cuánto tiempo le llevó a esta mujer? Sí, pero es mejor que le haya llevado tiempo, 6 meses, un año, que nunca hacerlo y sí. vivir eternamente frustrado, uno cargado de cosas que no. O Y sea, que y al de final verdad, te enfermas, al final te sí, terminas enfermando de eso, ¿verdad? O sea, esa exactamente. carga emocional, porque es una carga emocional, te termina pasando una factura en diferentes niveles, mental, emocional, físico y tus relaciones. Y uno Margarita, dice que el estrés del trabajo, pero es que el estrés del trabajo sumado a todas tus emociones es una bomba, y ¿verdad? es como más fácil, ¿verdad? Es allá afuera, el problema es que es el trabajo, no, hay que Sí, hacerse cargo de uno. Mira, Margarita, bueno, has dado un montón de claves maravillosas, de verdad, ya vamos a hacer un resumen, pero antes quiero preguntarte, toda esta autogestión que has tenido, este tomar control de tus propias emociones, de tu diálogo interior para mejorar una de las relaciones o la relación más importante, según tú nos lo decís, que es con tu hija adolescente, ¿en qué otros ámbitos las herramientas que ahora tenés incorporadas en ti, a qué otros ámbitos los has llevado o todavía no lo has llevado o algo que haya mejorado? Porque esto que mejoró la relación con tu hija era fundamental, importante, valiosísimo para ti. Lo has conseguido, la seguís construyendo, sabes que es un trabajo de toda la vida, pues porque los seres humanos somos complejos, porque vamos cambiando de fase en fase, pero ¿a qué otros ámbitos has llevado estas herramientas que ahora son tuyas? sí, también a la familia extendida, ¿verdad? Mis papás Ujú, están un poco mayores, no están tan mayores, pero pues, todos sabemos que las personas a medida van avanzando, o todos van, a medida vamos avanzando, vamos adquiriendo como pilas y cosas y a veces cuesta lidiar también con las ujú, personas mayores, ¿verdad? Entonces lo he
implementado con mi papá, sobre todo mi mamá, ella es bastante llevadera, pero mi papá es como a veces un poco gruñón, o tiene como sus temas, ¿verdad? Me ha ayudado a quedarme callada y decir, o sea, Ujú, soy yo, o sea, la autogestión es autogestión, no es esperar del otro que cambie su ujú, comunicación o que diga, como yo ya tomé este curso, yo entiendo que la comunicación ahora va a ser diferente, sí, va a ser diferente en la medida en que yo genere un ambiente diferente, pero si yo genero el mismo ambiente, la persona, o sea, no va a cambiar nada. Eso me sirvió bastante con mi hija. En el caso de lo profesional, sin saberlo, con todo esto de la comunicación ujú, digital, la comunicación ha cambiado. Ya no es esa ujú, comunicación personal, ya no es ver a los ojos a la otra persona. O sea, es tratar de no malinterpretar mensajes, de leer sin esos prejuicios encima, ujú. ¿verdad? Que uno tiene o que yo tenía cuando me comunicaba con alguien. Sobre todo con las personas tan jóvenes. Yo trabajo con gente bastante joven en sus 20, 25 años y son otra mentalidad, otra dinámica de comunicación, una dinámica más rápida. Si es efectiva o no, ellos no están como Ujú, pendientes de eso, ellos están como siendo, están comunicándose. La que tiene que estar pendiente de qué tan efectiva esa comunicación es soy yo, porque a mí me interesa ujú. ser esa líder para ellos, ser ese referente para ellos, ese referente laboral, ¿verdad? Profesional. Entonces, claro, no me puedo, y no solamente de tenerle paciencia a la juventud, no, es que de entenderles, entender la dinámica y Ujú. generar uno la dinámica que fluya, en donde fluya la comunicación, ¿verdad? En ese proceso todavía estoy, Okey. Ujú. porque sí, ciertamente estoy tan acostumbrada a la comunicación personal que tengo un año casi de estar en la casa trabajando, o sea, haciendo teletrabajo, pues, y de verdad ha sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia bien enriquecedora y frustrante también, tengo que decirlo, porque ahí a lo largo de un año hemos contratado personal, hemos recibido renuncias del personal, hemos resuelto conflictos a nivel personal, hemos escuchado problemas de ellos a nivel personal. Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? ¿Cómo, cómo manejas comunicacionalmente todo eso si no te ves con esa persona? Ujú, O sea, yo ujú. pasé 4, 5 meses trabajando con 2 personas y no las conocía, pero yo sabía cuál era el feeling, o sea, estoy aprendiendo a ver, como a percibir el feeling, pero miren, eso pasa cuando uno está dispuesto, porque si uno está Ujú. encerrado en que estoy ocupado y que el mundo es abrumador, o sea, uno no se va a dar cuenta de eso. Y esas comunicaciones van a pasar de frente y uno no se va a dar cuenta del potencial que hay al otro lado y de qué tan efectivo está siendo uno, ¿verdad? Y después, el siguiente paso es qué tan generar como esas conexiones, ¿verdad? Porque uno trabaja con personas, pero Ujú, excelente. eh, no solamente es eso, sino que generas empatías, conexiones, tenés intereses comunes, pero si tú no estás dispuesto, disponible, abierto, no has abierto esa ventanita, es bien difícil que uno se dé cuenta. Entonces, sí, yo estoy en ese trabajo. Quizás a mí me ha resultado más fácil implementarlo en la familia, que era lo más difícil originalmente, Exacto, sí, pero como sí. ahora lo trabajé a nivel familiar, creo que ahora me resulta más fácil. Veo a mis padres de otra manera, les tengo un poco más tengo como más conexión, siento, Ujú. ¿sabe cómo lo resumiría? Que siento que tengo más conexión con las personas. Y lo que tú decís, estás más presente y como estás más presente, te ves, te sientes y te gestionas a ti misma y por eso estás más atenta con los demás. Yo siempre digo, Que, no es posible que yo o que una persona se considere un líder o una líder sin verse a sí misma, sin saber lo bueno, lo bonito, lo feo, lo que hay que mejorar, las fortalezas. Tenemos que vernos como seres integrales y entender que es correcto. un proceso de toda la vida, no dejamos de aprender. Quiero resumir varios puntos que dijiste. Eh, Empezaste diciendo que aceptar
que tú eras la persona que necesitaba mejorar la comunicación contigo misma primero. Hablaste mucho de soltar el control. Fuiste muy vulnerable cuando le dijiste a tu hija, de verdad tengo miedo, no sé cómo hacerlo, fuiste vulnerable, que a veces no nos permitimos expresar esa vulnerabilidad. Utilizaste, bueno, no lo utilizaste, expresaste el amor. Creo que te sentaste en una flor hermosa, llena de amor, y desde ahí le hablaste a tu hija, que era tu relación más importante y más difícil al mismo tiempo. Bueno, lo que dijiste que estar consciente, soltar lo que el otro va a pensar y decir, es simple y sencillamente asumir tu control y expresar lo que querías y gestionarte a ti primero. Guardar silencio fue bien importante, ¿verdad? Y también estar atenta de tus prejuicios, porque esos prejuicios te llevan al pasado y los repetís que se te vuelven tu realidad, ¿verdad? Lo que uno se dice, lo que cualquier persona se dice a sí misma, ese diálogo interior que está todo el tiempo encendido, pues se convierte en tu experiencia, ¿verdad? Si tus historias son de terror, pues tu experiencia va a ser de terror. Eh, quiero, quiero agradecerte, Margarita, por la vulnerabilidad que has traído este día, porque creo que yo no soy madre, pero he visto a muchas mamás lo importante que es sentirse ser una buena mamá. Y sentirse una buena mamá, lamentablemente, se ha aprendido que es controlar, que los niños estén siempre muy prolijos, como dicen los argentinos, bien vestiditos, bien portados, y la vida no funciona de esa manera, ¿verdad? En la vida hay que ensuciarse las manos con el barro para construir algo que de Correcto. verdad valga la pena. Así es que quiero agradecerte por tu vulnerabilidad. Estoy segura que las mamás que nos escuchen les va a ser de mucha utilidad, porque a las mujeres se nos enseña culturalmente a intentar ser perfectas, y la perfección no existe. Y en la perfección hay mucha rigidez, mucho prejuicio, mucho control, y podemos tener control sobre cada una de nosotras, pero no sobre los demás, ni siquiera los bebés, ¿verdad? Si ves, los bebés son bien independientes. Desde que nacemos traemos ese impulso. Así es que quiero agradecerte y quiero pedirte recomendaciones de cierre para esas mamás que están hoy por hoy con ese mismo miedo que tú sentiste que ya no tienes, que no se atreven a ser vulnerables y que están como con una barrera que las está separando del amor auténtico, de la vulnerabilidad, de la flexibilidad, de construir una relación de verdad profunda con sus hijos o hijas. ¿Qué les recomendarías? Primero que lo que está antes del túnel es Ujú. maravilloso, porque la maternidad puede ser una experiencia maravillosa, pero lo que está después del túnel es Ajá. todavía más maravilloso. Entonces, no se conformen con lo bueno si pueden tener algo mejor, ¿verdad? Ay, qué hermoso. Dentro del tiempo que no tienen, existe por lo menos una, 2 horas a la semana. Yo estoy segura que existe, aunque sea metidas en el carro. Yo recuerdo en el Camino de la Mariposa había una compañera que ella estaba siguiendo el seminario en su carro, o sea, porque no tenía otro Sí. momento, ¿verdad? Aunque sea en el carro, enciérrense en el baño, váyanse al jardín, lo que sea, pero de verdad, mi gran consejo, mi gran recomendación es que se den ese tiempo para sentarse, verse a sí mismas y decidirse a esa relación con sus hijos pequeños, adolescentes, mayores. O sea, los hijos son un reto toda la vida. Ujú. Y ahora yo estoy gestionando mejor la comunicación con mi hija adolescente, pero no sé qué va a pasar cuando ella llegue a la adultez, ¿verdad? Entonces, pero por eso el proceso es tan importante, porque cuando vengan, yo tengo un amigo que dice, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, Sí. yo espero que este proceso de autogestión me lleve a poder gestionar mejor los problemas más grandes que puedan venir adelante con ella, en el caso de mi hija. Entonces, que se den ese tiempo de sentarse y de tomar, eh, de aceptar una guía, ¿verdad? Como yo la tomé, aceptar, hagan las tareas, no son cosas tan difíciles, que lleven tanto tiempo. Lo difícil es decidirse a enfrentarse a uno. Porque miren, Ujú. cuando yo respeto toda la literatura alrededor del parenting, de ser papá, ser mamá, pero de verdad que la solución la tiene uno. Uno es un ser tan complejo y tan completo y tan precioso que uno tiene la solución. Yo cuando me di cuenta de eso, recibí la iluminación. Yo dije,
O sea, esto no es mi hija la que tiene la solución, no es mi mamá la que tiene la solución, soy yo. O sea, la solución está dentro de mí, yo la llevo adentro siempre. Entonces confíen que ustedes van a poder resolver el problema cuando ustedes entren en sí mismas o en sí Exacto. mismos, si es un papá. Vale la pena. Yo, mi experiencia es esa, no me considero todavía una buena mamá, quizás nunca lo voy a hacer, pero me considero mejor que hace 6 meses, tengo Ujú. una mejor relación, mi hija me dice sin miedo que me ve seria, que no le gusta verme seria porque genera un mal ambiente en la casa. Qué linda. Estamos sincronizados, o sea, ¿qué más cosa que estar sincronizadas hormonalmente y que eso no significa un estallido? Ujú, qué ¿Verdad? hermoso. Se puede, se puede. Eso para mí de verdad que es tan significativo. Las mujeres que tienen hijas, adolescentes, saben de lo que les hablo. O sea, Qué son lindo. días difíciles, duros, pero yo tengo 4 meses de estar y no ha pasado nada. Ya no le tengo miedo cuando siento que ya me van a ir la menstruación, digo, a ella también. Ya Ujú. no me da miedo. Y solo eso es una descarga menos en Me mi parece vida, ¿verdad? una belleza y mirar la hermosura de ser mujer. Vos, me encanta eso. Sí, Ay, Margarita, muchísimas gracias. Y me encanta porque em, tú estás construyendo músculo. Tú eres una corredora, eres una ciclista, haces ejercicio para tu cuerpo, pero ahora estás haciendo ejercicio para tus estados mentales, emocionales y estás creando un músculo fuerte de relación y conexión profunda con tu hija. Y yo creo que lo conversamos en algún momento. Lo que tú haces modela a tu hija, lo que tú haces exactamente. modela a los jóvenes con los que trabajas, o sea, eres una líder. Y estás modelando tu comportamiento y hoy por hoy estás construyendo un nuevo modelo de comunicación, de conexión, de intimidad con tu hija y por supuesto que estoy segura que lo vas a hacer en todos los ámbitos en donde tú te lo propongas. Así es que, Margarita, quiero agradecerte por el tiempo, por darte el espacio para contarnos tu experiencia. Quiero invitar a quienes nos ven que se suscriban en nadinarribas.com. Todas las semanas escribo una carta en donde hablo de comunicación, inteligencia emocional, poder personal y liderazgo. Y para quienes quieran vivir esta experiencia de Comunica y Lidera, el próximo 23 de febrero iniciamos una nueva edición en línea, 100% en la comodidad de su casa. Así es que en mi perfil en Instagram o en mi página en nadinarribas.com encuentran la información. Gracias y cerramos una nueva edición de Comunica y Transforma. Les mando un abrazo a todas y gracias Margarita de nuevo por estar presente. Gracias, Nadina, gracias. Saludos Hasta a luego. todas. Gracias.